El tema de hoy día es ¿quién es Jesucristo? ¿Quién es Jesucristo? Y este título viene de este versículo, Lucas 9:20, el versículo de memoria. Él les dijo, ¿y vosotros quién decís que soy? Entonces respondiendo Pedro dijo, el Cristo de Dios. La pregunta clave es, ¿y vosotros quién decís que soy? ¿Quién soy yo? ¿Quién soy yo? Y vamos a ver algunos versículos de Lucas que nos muestran cómo fue la percepción, las reacciones de las personas en ese tiempo, las reacciones de las personas. Vamos a ver Lucas 4, 13 y 14. Miren lo que dice. Y cuando el diablo hubo acabado toda tentación, se apartó de él por un tiempo, y Jesús volvió en el poder del Espíritu a Galilea, y se difundió su fama por toda la tierra de alrededor. Y tuvo fama, dice, tuvo mucha fama. ¿Y qué pasó luego? Lucas 4:15, y enseñaba en las sinagogas de ellos, y era glorificado por todos. Entonces, una de las primeras reacciones era glorificado por todos. ¿Por qué? Porque se difundió su fama. Entonces, luego, ¿qué sucedió? Interesante, miren lo que dice Lucas 4:17 y un poquito más. Y se le dio el libro del profeta Isaías. Y habiendo abierto el libro halló el lugar donde estaba escrito, el Espíritu del Señor está sobre mí, por cuanto me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres, me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón, a pregonar libertad a los cautivos y vista a los ciegos, a poner en libertad a los oprimidos y a predicar el año agradable del Señor. Inmediatamente después de este acontecimiento, él se fue a la sinagoga como era su costumbre en día sábado, le dieron el libro, la Biblia, y él leyó esta profecía de Isaías, que se había escrito casi 700 años antes. Y miren lo que él dijo, Lucas 4:21, y comenzó a decirles, hoy se ha cumplido esta escritura delante de vosotros. Wow. Y les estaba comunicando. ¿Y cuál fue la reacción? Lucas 4:22. Y todos daban buen testimonio de él, y estaban maravillados de las palabras de gracia que salían de su boca. Y la reacción, y decían, ¿no es este el hijo de José? ¿Qué reacción? ¿Qué reacción? Pasó esto y vino otro acontecimiento. Inmediatamente después de eso, miren lo que dice Lucas 4:24. Y añadió, de cierto os digo que ningún profeta es acepto en su propia tierra. Eso dice Jesucristo. Ningún profeta es acepto en su tierra, y miren la historia que les cuenta. Y en verdad os digo que muchas viudas había en Israel en los días de Elías, cuando el cielo fue cerrado por 3 años y 6 meses, y hubo una gran hambre en toda la tierra, pero a ninguna de ellas fue enviado, ¿quién? Elías, sino a una mujer viuda en Sarepta de Sidón. Y le contó también la historia del leproso. ¿Qué estaba pasando ahí con eso? Después que había ocurrido esto, ¿no es esto el hijo de José? De cierto os digo que ningún profeta se acepta en su propia tierra, y ahora les lleva y les recuerda acerca de la viuda de Sarepta. ¿Cuál es el detalle? Creo que aunque estaban impresionados, él está estableciendo como que las cosas de todos modos no iban a salir tan bien. Es decir, el pueblo lo reconoce, pero que a pesar de eso, había como una gran parte de que no estaba como muy de acuerdo. Lo reconoce, está maravillado, pero ¿qué pasa?
¿Qué pasa? Y entonces les dice esta historia interesante que está llena de fe. Lo importante es ¿qué cosa? Fe. Lo importante es fe. Y lo importante es que a su pueblo vino y su pueblo no lo reconoció. Y prácticamente esta historia les está diciendo eso. Fe, ¿dónde está la fe? ¿Dónde está la fe? ¿Dónde está la fe? Y como reacción de esta historia, miren lo que sucede. Lucas 4, 28 y 29. Al oír estas cosas, todos en la sinagoga se llenaron ¿de qué? De ira. Y levantándose, le echaron fuera de la ciudad y le llevaron hasta la cumbre del monte sobre el cual estaba edificada la ciudad de ellos, para despeñarle. ¿Qué reacción? ¿Qué reacción? Ahora nosotros estudiamos estas tres reacciones. Miren, ¿qué podemos notar aquí? En estas tres reacciones de este capítulo, de este periodo de la historia de Jesús. Lucas 4:15, 4:22 y 4:28 al 29. ¿Qué notamos? Ante la vida de Cristo, ante la presencia de Cristo, ante eso que Jesucristo les mostró. Así dice la Biblia de mí. ¿Cuál es la reacción? ¿Cuál es la reacción de los seres humanos? Es que, hablando de los de la sinagoga, la reacción fue que se llenaron de ira porque ellos se creían lo máximo ahí en cuanto a las escrituras. Y viene este otro, nomás el hijo de José, un carpintero, ¿verdad? Que viene a hablarles igual o mejor que ellos. Entonces había envidia, había celo. Ajá. Había envidia, había celos, había todo eso. Mi hermano. Un pasaje de la Biblia que hemos estudiado el día domingo, dice acá, hermano. En este la condenación, que la luz vino al mundo, y los hombres amaron más las tinieblas, más que la luz, porque sus obras eran malas. Esa actitud especialmente de eso de los hombres que se llenaron de ira, hermanos, no era una actitud cristiana genuina, sino diabólica, porque escucharon los misterios, las tantas maravillas que hizo Dios. Ajá. Y vino Satanás a poner ira, y qué triste es eso, hermano. Tiene que ver con las expectativas que tenemos de la gente. ¿Qué creemos que pueden lograr? Oh, sí, estamos maravillados, mira todo lo que dice. Pero no es el hijo de José. O sea, siempre creemos que las personas que parecieran tener o no tener capacidad, no crees que Dios lo puede utilizar. Estamos equivocados. Dios utiliza al que tú menos crees. Al que tú menos crees. Y la reacción de ellos ante la reprensión de Jesús muestra realmente cuál era el verdadero espíritu que los estaba motivando. Qué tristeza cuando él tiene que mostrar, la gente, él no decía realmente quién soy yo. La gente podía descubrir quién era él, de acuerdo a las cosas que él hacía y al testimonio que él estaba dando. Pero así igual como el mismo sol derrite la cera de la vela, endurece el cemento. Era el mismo sol que estaba llegando. El espíritu que había dentro demostró lo que era. Wow. No, para mí es interesante notar que ellos eran los religiosos de ese tiempo. Ellos eran los cristianos de ese tiempo. Y cuando Jesús vino, no pudieron reconocerlo. Entonces, y decían, oh, pues, normal. ¿Quién es ese? Entonces a veces yo pienso en nosotros ahora, ¿no? Como decía en la directora de escuela sabática, las cosas se están cumpliendo en nuestra vista y nosotros pensamos, oh, es normal, tiene que pasar. Entonces allá fue el cumplimiento exacto de la profecía enfrente de ellos y no pudieron reconocer a Jesús. Wow. No podían entender que el hijo de José fue el Cristo encarnado. Porque como si eran religiosos, conocían la Biblia, ellos no aceptaron esa situación. Wow. Entonces lo que nos... Todo lo que él hacía, que probaba
que la cosa iba más allá de lo que los ojos ven. Entonces, todo lo que vemos aquí, estas tres reacciones son las tres reacciones normales de las personas cuando escuchan de Jesucristo. La primera es una reacción de rechazo, como ellos. Cuando nosotros presentamos la Biblia en nuestros estudios bíblicos, rechazo. Es una reacción de algunas personas, como mi hermano dice, la luz viene y ellos están en las tinieblas, no aceptan. Primera reacción. La segunda reacción es interesante, y todos daban buen testimonio de él y estaban maravillados. ¿Pero qué? ¿No es este el hijo de José? Es una reacción, wow, Jesús ha debido ser un buen hombre, gran filósofo, altruista. Pero ¿quién acepta? Solamente Jesús ha sido una persona importante de la vida. Entonces solamente tenemos una reacción de admiración. ¿Y dónde está el corazón? ¿Dónde está el corazón? Podemos admirar a Jesús, podemos hacer todas esas cosas, pero ¿dónde? La segunda. Y la tercera, ¿qué cosa? Y enseñaba en las sinagogas de ellos y era glorificado por todos. ¿Qué clase de eso es? Miren lo que dice estas dos versiones. Dios habla hoy. Enseñaba en las sinagogas de cada lugar y todos le alababan. Jesús comenzó a enseñar en sus sinagogas y todos le honraban. La segunda reacción o la tercera reacción es una reacción de entrega, de alabanza, decir, ya Señor, tú eres mi Dios, tú eres mi Cristo, tú eres mi Cristo. Entonces son tres reacciones que tiene la gente, que nosotros cuando damos estudios bíblicos, cuando predicamos, podemos admirar y podemos ver, esto es lo que sucede. Y eso es lo que sucede. Wow, vamos a continuar adelante. Lucas 7, 17 y 19. Estas reacciones, ¿por qué? Y se extendió la fama de él por toda Judea y por toda la región del alrededor. Los discípulos de Juan le dieron las nuevas de todas estas cosas. Recordamos que Juan ya estaba ¿dónde? En la cárcel. Y sus discípulos fueron a visitarle y le dijeron, estas cosas está haciendo Jesucristo y mira, su fama se está extendiendo por toda Judea. Y Juan llamó a 2 de sus discípulos y los envió a Jesús para preguntarle, ¿eres tú el que había de venir o esperaremos a otro? Él mismo lo bautizó. Wow. Estaba dudando. Pero si él mismo lo bautizó, ¿qué está pasando aquí? Bueno, él está en la prisión. Él está en la prisión. Exactamente. Y en la prisión debe preguntarse, ¿y cómo es que estoy yo aquí? ¿No acaso yo no bauticé al Hijo de Dios? ¿O será él? En circunstancias difíciles, cualquiera empieza a preguntarse cosas. En circunstancias difíciles. Pensaría que él debería irlo a sacar de ahí de alguna manera, o salvarlo. Auxiliarlo, Por eso salvarlo. dudaría. Esto es increíble. Él había bautizado, había escuchado la voz de Dios que decía qué cosa, este es mi Hijo amado. Y él mismo había dicho, he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado. O sea, y Jesucristo habló de él diciendo que no ha habido mayor profeta que él, que Juan. Pero estaba preso. Y en esas circunstancias, wow, ¿tú eres el que había de venir o esperaremos a otro? Es que a veces nosotros tenemos dudas. Es que a veces la emoción viene aquí y dice, ¿y qué me está pasando? Cuando hemos estudiado en Proverbios, hemos visto que a veces decimos, wow, ¿por qué a mí y no a otros? ¿Por qué a mí y no a otros? ¿Por qué yo no puedo ser salvado? No sé, algunas cosas semejantes. Interesante la situación. Y entonces, ¿qué sucedió? Jesucristo, ¿qué dijo? Lucas 7:22. Y respondiendo Jesús les dijo,
id y haced saber a Juan lo que habéis visto y oído. Fue la respuesta, sí, soy yo. Sí, no, ¿qué cosa? Los actos. Id, haced saber a Juan lo que habéis visto y oído. ¿Y qué habían visto y oído? Los ciegos ven, los cojos andan, los leprosos son limpiados, los sordos oyen, los muertos son resucitados y a los pobres es anunciado el evangelio. Anda y dile, estas cosas están ocurriendo. En otras palabras, ¿qué les estaba diciendo? Estaba diciendo quién era él. Les estaba diciendo quién era él, pero ¿cómo? ¿Utilizando qué? Hechos concretos. Utilizando hechos concretos, frutos. Pero no solamente esto, sino él estaba parafraseando algo de la Biblia. ¿Se recuerdan? Isaías, él estaba parafraseando, no lo estaba diciendo de memoria, sino estaba parafraseando este versículo, Isaías 61:1. El Espíritu de Jehová el Señor está sobre mí, porque me ungió Jehová. Y entonces me ha enviado a predicar buenas nuevas a los abatidos, a vendar a los quebrantados de corazón, a publicar libertad a los cautivos y a los presos apertura de la cárcel. Una prueba más que era el cumplimiento de la profecía. Les estaba diciendo, mira, díganle eso, él sabe quién soy yo. Él va a entender. Él va a entender. Él sabe que el Espíritu de Jehová está sobre mí porque me ungió Jehová. Pero Juan nunca salió de la cárcel, ¿eh? Nunca salió de la cárcel. Y le cortaron la cabeza. Y le cortaron la cabeza. Wow. Interesante esta situación. Pero ante esta duda, Jesucristo le dice algo especial. Sí, vas a entender, pero ¿qué cosa? Miren lo que dice. Soy el Mesías prometido, Lucas 7:23. Bienaventurado es aquel que no halle tropiezo en mí. ¿Qué le está diciendo a Juan con estas palabras? Que no dudara, que estuviera seguro de lo que ya había creído. Que estuviera seguro de lo que había creído. Vas a ser feliz, bienaventurado. No importa lo que estás sufriendo. No importa qué está sucediendo. Miren esta versión, cómo traduce. Dios habla hoy. Y dichoso aquel que no pierda su fe en mí. Juan, vas a ser feliz. Eres feliz, eres dichoso. Si no pierdes tu fe, sigue adelante. A mí dice, y dichoso el que no se escandaliza de mí. Y dichoso el que no se escandaliza de mí. Y esta otra versión, dichoso el que no tropieza por causa mía. O sea, en medio de esta duda, Dios no rechaza, no reprende. Dios no dice, ok, mira, por favor, eres cristiano, ¿me has visto? No, nada de eso. Más bien le dice, suavemente, tú sabes quién soy y qué cosa. Vas a ser dichoso si no pierdes tu fe. No importa lo que suceda. No importa lo que ocurra. Y después, como dicen mis hermanos, él nunca salió de la cárcel. Y es más, le decapitaron. ¿Por qué? Porque estaba ahí. Siguiendo a Jesús. Qué maravilla esa historia. Y hay algo más, así como dicen los hermanos, que él entendió lo que Dios le quiso decir. Y hay otro versículo que dice, es necesario que él crezca y que yo mengüe. Humildemente él reconoció que necesitaba decaer él o tal vez morir, entendió que necesitaba morir, pero Jesús necesitaba crecer. Necesitaba crecer. Qué hermoso. Y entonces lo importante de aquí es qué cosa. Soy el Mesías prometido. No pierdas tu fe. No pierdas tu fe. No importa dónde te encuentres, cómo te encuentres, cuáles son las circunstancias de tu vida, nunca pierdas la fe. Nunca pierdas la fe. Y ese es un mensaje para nosotros. A veces vamos a estar
en valle de sombras y muerte, vamos a estar en problemas serios, pero el mensaje de Dios para nosotros es: no pierdas tu fe. Ese es el mensaje. Y dice: yo soy el Mesías. El Mesías, y exactamente, y miren Lucas 1:31, ¿cómo declara eso? Y ahora concebirás en tu vientre y darás a luz un hijo y llamarás su nombre Jesús. Este otro versículo, Lucas 1:32, este será grande y será llamado Hijo del Altísimo. El Señor Dios le dará el trono de David su padre. Y Lucas 1:35, respondiendo el ángel le dijo: el Espíritu Santo vendrá sobre ti y el poder del Altísimo te cubrirá con su sombra, por lo cual también el santo ser que nacerá será llamado Hijo de Dios. En estos 3 versículos, ¿cómo vemos esta confirmación del Mesías? Soy el Mesías. ¿Cómo se está definiendo esa confirmación? ¿Cómo? ¿Qué vemos ahí? El número 1 es profética. El número 1 es profético, dice, ya. El nacimiento de Jesús, pues. El nacimiento de Jesús. El comienzo de una profecía y la terminación de otra. El comienzo y terminación de una profecía, dice mi hermano. Significa también, hermano, el plan de la salvación, que en realidad al nacer Jesús acá a esta tierra, que fue dado en los tiempos eternos. Ajá. Hermano, es algo grande eso. No solamente cuando el hombre pecó, bueno, ha sido una reflexión, bueno, voy a hacer eso. Eso ya ha sido, como dice la hermana Gedefay, tiempos muy eternos, planificados. Dios, Jesús ya supo especialmente que Satanás va a rebelarse contra Dios, va a hacer caer a Adán, pero ya estaba el plan, hermano, ahí, para salvarnos. Para salvarnos a todos nosotros. Qué importante es eso, mis hermanos. Entonces aquí le dice: soy el Mesías prometido, y miren cómo esta secuencia ayuda a entender eso. Y ahora concebirás en tu vientre y darás a luz un hijo y llamarás su nombre, ¿qué cosa? Jesús. ¿Qué va a pasar con Jesús? Este será grande y será llamado, ¿qué cosa? Hijo del Altísimo. No es cualquier persona, va a ser Hijo del Altísimo. Y el Señor Dios le dará el trono de David, su padre. ¿De la descendencia de quién? De David, el Mesías prometido. Y ahí está la secuencia. Respondiendo el ángel le dijo: el Espíritu Santo vendrá sobre ti y el poder del Altísimo te cubrirá con su sombra, por lo cual también el santo ser que nacerá, ¿qué será? Será llamado Hijo de Dios. No hay duda que aquí se presenta a Jesús como el Hijo de Dios, el Hijo del Altísimo. Pero en su condición por nacer de mujer también era hijo de ¿quién? De hombre, hijo de hombre e hijo de Dios. Las dos cualidades puestas en una sola persona. Ese era Jesús. Ese era nuestro Jesús. Y aquí se presenta la primera cualidad: Hijo de Dios. Y esa secuencia: Jesús, que va a ser Hijo del Altísimo, de la descendencia de David, se le ha llamado Hijo de Dios, la certeza que va a ser Dios. Y sigue diciendo este otro versículo, Lucas 2:11, que os ha nacido hoy en la ciudad de David un Salvador, que es ¿quién? Cristo el Señor. Este Redentor, este Mesías será ¿qué cosa? Su Salvador. Un Dios que ha venido a salvarte. ¿Y qué era Dios? Era Dios, porque miren lo que dice Romanos 9:5. ¿De quiénes son los patriarcas? Y de los cuales según la carne vino ¿quién? Cristo, el cual es ¿qué cosa? Dios sobre todas las cosas, bendito por los siglos. Amén. La primera cualidad, el Mesías es Dios verdadero, aquel creador de los cielos y la tierra, el Hijo de Dios. Primera cualidad importante.
Ese Hijo de Dios se hizo carne para salvar, va a ser un Salvador. Y otra cualidad interesante, Lucas 7:34, vino el Hijo del Hombre, que come y bebe y decís, este es un hombre comilón y bebedor de vino, amigo de publicanos y de pecadores. Cualidades de un Hijo del Hombre, nacido de mujer, amigo de publicanos y pecadores. En otra porción de la Biblia dice que él no tenía dónde vivir, no, dónde inclinar la cabeza. Entonces el hombre, no solamente el Hijo de Dios, sino Hijo del Hombre. Miren estas otras cualidades. Lucas 5:24, como Hijo de Hombre, ¿qué es lo que Lucas resalta? Pues para que sepáis que el Hijo del Hombre tiene potestad en la tierra, ¿para qué? Perdonar. ¿Quién solo puede perdonar pecados? Dios. Aquí dice, el Hijo del Hombre es hombre en realidad. Y aquí dice, ¿qué cosa? Ese Hijo del Hombre puede perdonar. Es Dios que puede perdonar pecados. Dijo al paralítico, a ti te digo, levántate, toma tu lecho y ve. Hijo del Hombre. Dios hecho hombre. Lucas 19:10, miren qué otra cualidad de Hijo del Hombre pone Lucas. Porque el Hijo del Hombre vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Ese es el Hijo del Hombre. No solamente es Dios hecho carne, sino es un ser humano, amigo de los seres humanos, dispuesto a perdonar todo lo que hemos hecho. No importa qué, dispuesto a perdonar. ¿Por qué? Porque esa es su misión, salvar al ser humano. Esa es su misión. ¿Y a qué precio? Dispuesto a perdonar y salvar, ¿a qué precio? Lucas 24:7, diciendo, es necesario que el Hijo del Hombre sea entregado en manos de hombres pecadores y que sea, ¿qué cosa? Crucificado y resucite al tercer día. Dios hecho carne, el Hijo del Hombre, vino, ¿qué cosa? A estar con nosotros como amigo nuestro, vino a perdonar cualquier cosa que hagamos, porque quiere salvarnos. Y el precio que ha pagado es, ¿qué cosa? La muerte, y la muerte en la cruz. La muerte, qué maravilla es esta situación del Hijo del Hombre. Y no solamente eso, sino ¿qué va a pasar con el Hijo del Hombre? Lucas 9:26, porque el que se avergonzare de mí y de mis palabras, de éste se avergonzará, ¿quién? El Hijo del Hombre. ¿Cuándo? Cuando venga en su gloria y en la del Padre y de los santos ángeles. Este mismo va a venir para llevarnos ¿a dónde? Al cielo. Interesante esa situación. Y no solamente Hijo de Dios, sino ¿qué cosa? El Hijo del Hombre. Vino a salvar lo que se había perdido. Y luego vemos esta otra cosa interesante del versículo. ¿Y vosotros quién decís que sois? Entonces respondiendo Pedro dijo, el Cristo de Dios. ¿Acaso no sabían Pedro y los otros acerca de Cristo? ¿Acaso no sabían ellos? ¿Acaso no estaban con ellos cuando hacía milagros, cuando hacía todas esas maravillas que delante de sus ojos? ¿Por qué será que Jesús les pregunta? ¿Y ustedes quiénes dirán que son? ¿Por qué será que les pregunta? ¿Por qué? Bueno, yo creo que todo pedagogo o maestro que desarrolla una actividad de clase quiere saber en qué punto están sus estudiantes. Y eso es una pregunta muy interesante para los estudiantes. Y ustedes dicen, ¿quién ustedes dicen que soy yo? Pregunta interesante. Y además de eso, estaba muy cerca la partida de Jesús.
Y él tenía que estar seguro de que sus discípulos, quienes iban a continuar el trabajo, estuvieran seguros de quién era él, el Hijo de Dios y también el Hijo del Hombre. Es más, es importante el punto que decía la lección, es que esto no le fue revelado por Pedro, por él mismo, fue el mismo Espíritu Santo el que habló a través de Pedro e hizo la aseveración. Miren lo que iba a pasar, Lucas 9:23. Y decía a todos, si alguno quiere venir en pos de mí, ¿qué cosa? Niéguese a sí mismo, tome su cruz y sígame. A mí me gusta pensar que el asunto, la relación y el reconocer a Cristo es algo personal, es individual. No importa lo que los demás digan, es qué digo yo, qué relación tengo yo con Cristo como el Salvador. Y eso es lo que nos está diciendo. ¿Cuál es tu relación con Cristo? Si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a tú. ¿Quién crees que yo soy? Cristo. Si en verdad crees que yo soy Cristo, eso tienes que hacer. Tienes que entregarte a Jesucristo como tu Salvador personal. Esa es la única reacción es una reacción de alabanza ante este Jesucristo que es el Mesías, Hijo de Dios, Hijo del Hombre. Y para reafirmar esto, algo más nos muestra Lucas. Miren lo que nos dice Lucas 9:28. Aconteció como 8 días después de estas palabras, que tomó a Pedro, a Juan y a Jacob y subió al monte, ¿a qué cosa? A orar. ¿A orar por qué? ¿Por qué? Es el evento del monte de la transfiguración. ¿Y a orar por qué? Miren el resultado de todo esto. Lucas 9:35, el resultado de todo eso. Y vino una voz de la nube que decía, este es mi Hijo amado. La confirmación. Pero no solamente se centra en eso, sino que dice, a Él oíd. Realmente Él es el Mesías, Hijo de Dios y Hijo del Hombre. Él ha venido para salvarnos. ¿Qué tenemos que hacer? A Él escuchar. Escúchenle a Él. No hay otra. Escúchenle a Él. Tenemos que tener una experiencia personal con Cristo. No importa lo que pasa. A Él tenemos que escuchar porque Él es nuestro Salvador. Y en ningún otro hay salvación. Ese es nuestro Dios. Para nosotros, ¿quién es Cristo? Ojalá que sea nuestro Salvador. Ojalá que sea aquel que nos va a guiar de ahora para adelante hacia la patria celestial. Que Dios nos bendiga y nos cuide, hermanos. El tema de hoy día es ¿quién es Jesucristo? ¿Quién es Jesucristo? Y este título viene de este versículo, Lucas 9:20, el versículo de memoria. Él les dijo, ¿y vosotros quién decís que soy? Entonces respondiendo Pedro dijo, el Cristo de Dios. La pregunta clave es, ¿y vosotros quién decís que soy? ¿Quién soy yo? ¿Quién soy yo? Y vamos a ver algunos versículos de Lucas que nos muestran cómo fue la percepción, las reacciones de las personas en ese tiempo, las reacciones de las personas. Vamos a ver Lucas 4, 13 y 14. Miren lo que dice. Y cuando el diablo hubo acabado toda tentación, se apartó de él por un tiempo, y Jesús volvió en el poder del Espíritu a Galilea, y se difundió su fama por toda la tierra de alrededor. Y tuvo fama, dice, tuvo mucha fama. ¿Y qué pasó luego? Lucas 4:15, y enseñaba en las sinagogas de ellos, y era glorificado por todos. Entonces, una de las primeras reacciones era glorificado por
todos. ¿Por qué? Porque se difundió su fama. Entonces, luego, ¿qué sucedió? Interesante, miren lo que dice Lucas 4, 17 y un poquito más. Y se le dio el libro del profeta Isaías. Y habiendo abierto el libro halló el lugar donde estaba escrito: el Espíritu del Señor está sobre mí, por cuanto me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres, me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón, a pregonar libertad a los cautivos y vista a los ciegos, a poner en libertad a los oprimidos y a predicar el año agradable del Señor. Inmediatamente después de este acontecimiento, él se fue a la sinagoga como era su costumbre en día sábado, le dieron el libro, la Biblia, y él leyó esta profecía de Isaías, que se había escrito casi 700 años antes. Y miren lo que él dijo, Lucas 4, 21, y comenzó a decirles: hoy se ha cumplido esta escritura delante de vosotros. Wow. Y les estaba comunicando. ¿Y cuál fue la reacción? Lucas 4:22. Y todos daban buen testimonio de él, y estaban maravillados de las palabras de gracia que salían de su boca. Y la reacción, y decían: ¿no es este el hijo de José? ¿Qué reacción? ¿Qué reacción? Pasó esto y vino otro acontecimiento. Inmediatamente después de eso, miren lo que dice Lucas 4:24. Y añadió: de cierto os digo que ningún profeta es acepto en su propia tierra. Eso dice Jesucristo. Ningún profeta es acepto en su tierra, y miren la historia que les cuenta. Y en verdad os digo que muchas viudas había en Israel en los días de Elías, cuando el cielo fue cerrado por 3 años y 6 meses, y hubo una gran hambre en toda la tierra, pero a ninguna de ellas fue enviado, ¿quién? Elías, sino a una mujer viuda en Sarepta de Sidón. Y le contó también la historia del leproso. ¿Qué estaba pasando ahí con eso? Después que había ocurrido esto, ¿no es esto el hijo de José? De cierto os digo que ningún profeta se acepta en su propia tierra. Y ahora les lleva y les recuerda acerca de la viuda de Sarepta. ¿Cuál es el detalle? Creo que aunque estaban impresionados, él está estableciendo como que las cosas de todos modos no iban a salir tan bien. Es decir, el pueblo lo reconoce, pero que a pesar de eso, había como una gran parte de que no estaba como muy de acuerdo. Lo reconoce, está maravillado, pero ¿qué pasa? ¿Qué pasa? Y entonces les dice esta historia interesante que está llena de fe. Lo importante es ¿qué cosa? Fe. Lo importante es fe. Y lo importante es que a su pueblo vino y su pueblo no lo reconoció. Y prácticamente esta historia les está diciendo eso. Fe, ¿dónde está la fe? ¿Dónde está la fe? ¿Dónde está? De la salvación, que en realidad al nacer Jesús acá a esta tierra, que fue dado en los tiempos eternos. Ajá. Hermano, es algo grande eso. No solamente cuando el hombre pecó, bueno, hacía una reflexión, bueno, voy a hacer eso. Eso ya ha sido, como dice la hermana Gedefay, tiempos muy eternos, planificados. Dios, Jesús ya supo, especialmente que Satanás va a rebelarse contra Dios, va a hacer caer a Adán. Pero ya estaba el plan, hermano, ahí, para salvarnos. Para salvarnos a todos nosotros. Qué importante es eso, mis hermanos. Entonces aquí le dice, soy el Mesías prometido, y miren cómo esta secuencia ayuda a entender eso. Y ahora concebirás en tu vientre y darás a luz un hijo y llamarás su nombre, ¿qué cosa? Jesús. ¿Qué va a pasar con Jesús? Este será grande y será llamado, ¿qué cosa? Hijo del Altísimo. No es cualquiera persona, va a ser hijo del
Altísimo. Y el Señor Dios le dará el trono de David, su padre. ¿De la descendencia de quién? De David, el Mesías prometido. Y ahí está la secuencia. Respondiendo el ángel le dijo: el Espíritu Santo vendrá sobre ti y el poder del Altísimo te cubrirá con su sombra, por lo cual también el santo ser que nacerá, ¿qué será? Será llamado Hijo de Dios. No hay duda que aquí se presenta a Jesús como el Hijo de Dios, el Hijo del Altísimo. Pero en su condición por nacer de mujer también era hijo de ¿quién? De hombre, hijo de hombre e hijo de Dios. Las dos cualidades puestas en una sola persona. Ese era Jesús. Ese era nuestro Jesús. Y aquí se presenta la primera cualidad, hijo de Dios. Y esa secuencia, Jesús, que va a ser hijo del Altísimo, de la descendencia de David, se le ha llamado hijo de Dios, la certeza que va a ser Dios. Y sigue diciendo este otro versículo, Lucas 2:11, que os ha nacido hoy en la ciudad de David un Salvador, que es ¿quién? Cristo el Señor. Este Redentor, este Mesías será ¿qué cosa? Su Salvador. Un Dios que ha venido a salvarte. ¿Y qué era Dios? Era Dios, porque miren lo que dice Romanos 9:5. ¿De quiénes son los patriarcas? Y de los cuales según la carne vino ¿quién? Cristo, el cual es ¿qué cosa? Dios sobre todas las cosas, bendito por los siglos. Amén. La primera cualidad, el Mesías es Dios verdadero, aquel creador de los cielos y la tierra, el Hijo de Dios. Primera cualidad importante. Ese Hijo de Dios se hizo carne para salvar, va a ser un Salvador. Y otra cualidad interesante, Lucas 7:34, vino el Hijo del Hombre, que come y bebe y decís, este es un hombre comilón y bebedor de vino, amigo de publicanos y de pecadores. Cualidades de un Hijo del Hombre, nacido de mujer, amigo de publicanos y pecadores. En otra porción de la Biblia dice que él no tenía dónde vivir, no, dónde inclinar la cabeza. Entonces el hombre, no solamente el Hijo de Dios, sino Hijo del Hombre. Miren estas otras cualidades. Lucas 5:24, como Hijo de Hombre. ¿Qué es lo que Lucas resalta? Pues para que sepáis que el Hijo del Hombre tiene potestad en la tierra, ¿para qué? Perdonar. ¿Quién solo puede perdonar pecados? Dios. Aquí dice, el Hijo del Hombre es hombre en realidad. Y aquí dice, ¿qué cosa? Ese Hijo del Hombre puede perdonar. Es Dios que puede perdonar pecados. Dijo al paralítico, a ti te digo, levántate, toma tu lecho y ve. Hijo del Hombre. Dios hecho hombre. Lucas 19:10, miren qué otra cualidad de Hijo del Hombre pone Lucas. Porque el Hijo del Hombre vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Ese es el Hijo del Hombre. No solamente es Dios hecho carne, sino es un ser humano, amigo de los seres humanos. Versículo Isaías 61:1. El Espíritu de Jehová el Señor está sobre mí, porque me ungió Jehová. Y entonces me ha enviado a predicar buenas nuevas a los abatidos, a vendar a los quebrantados de corazón, a publicar libertad a los cautivos y a los presos, apertura de la cárcel. Una prueba más que leer el cumplimiento de la profecía. Les estaba diciendo, mira, díganle eso, él sabe quién soy yo. Él va a entender. Él va a entender. Él sabe que el Espíritu de Jehová está sobre mí porque me ungió
Jehová. Pero Juan nunca salió de la cárcel, ¿eh? Nunca salió de la cárcel. Y le cortaron la cabeza. Y le cortaron la cabeza. Wow. Interesante esa situación. Pero ante esta duda, Jesucristo le dice algo especial. Sí, vas a entender, pero ¿qué cosa? Miren lo que dice. Soy el Mesías prometido, Lucas 7:23. Bienaventurado es aquel que no halle tropiezo en mí. ¿Qué le está diciendo a Juan con estas palabras? Que no dudara, que estuviera seguro de lo que ya había creído. Que estuviera seguro de lo que había creído. Vas a ser feliz, bienaventurado. No importa lo que estás sufriendo. No importa qué está sucediendo. Miren esta versión, cómo traduce. Dios habla hoy. Y dichoso aquel que no pierda su fe en mí. Juan, vas a ser feliz. Eres feliz, eres dichoso. Si no pierdes tu fe, sigue adelante. A mí dice, y dichoso el que no se escandaliza de mí. Y dichoso el que no se escandaliza de mí. Y esta otra versión, dichoso el que no tropieza por causa mía. O sea, en medio de esta duda, Dios no rechaza, no reprende. Dios no dice, ok, mira, por favor, eres cristiano, ¿me has visto? No, nada de eso. Más bien le dice, suavemente, tú sabes quién soy y qué cosa. Vas a ser dichoso si no pierdes tu fe. No importa lo que suceda. No importa lo que ocurra. Y después, como dicen mis hermanos, él nunca salió de la cárcel. Y es más, le decapitaron. ¿Por qué? Porque estaba ahí. Siguiendo a Jesús. Qué maravilla esa historia. Y hay algo más, así como dicen los hermanos, que él entendió lo que Dios le quiso decir. Y hay otro versículo que dice, es necesario que él crezca y que yo mengüe. Humildemente él reconoció que necesitaba decaer él o tal vez morir, entendió que necesitaba morir, pero Jesús necesitaba crecer. Necesitaba crecer. Qué hermoso. Y entonces lo importante aquí es qué cosa. Soy el Mesías prometido. No pierdas tu fe. No pierdas tu fe. No importa dónde te encuentres, cómo te encuentres, cuáles son las circunstancias de tu vida, nunca pierdas la fe. Nunca pierdas la fe. Y ese es un mensaje para nosotros. A veces vamos a estar en valle de sombras y muerte, vamos a estar en problemas serios, pero el mensaje de Dios para nosotros es, no pierdas tu fe. Ese es el mensaje. Y dice, yo soy el Mesías, y exactamente, y miren Lucas 1:31, ¿cómo declara eso? Y ahora concebirás en tu vientre y darás a luz un hijo y llamarás su nombre Jesús. Este otro versículo, Lucas 1:32. Este será grande y será llamado Hijo del Altísimo. El Señor Dios le dará el trono de David, su padre. Lucas 1:35. Respondiendo el ángel le dijo, el Espíritu Santo vendrá sobre ti y el poder del Altísimo te cubrirá con su sombra, por lo cual también el santo ser que nacerá será llamado Hijo de Dios. En estos tres versículos, ¿cómo vemos esta confirmación del Mesías? Soy el Mesías. ¿Cómo se está definiendo esa confirmación? ¿Cómo? ¿Qué vemos ahí? Que número uno es profético. El número uno es profético, dice. Ya. El nacimiento de Jesús, pues. El nacimiento de Jesús. El comienzo de una profecía y la terminación de otra. El comienzo y terminación de una profecía, dice mi hermano. Significa también, hermano, el plan. ¿Qué? ¿No es este el hijo de José? Es una reacción, wow, Jesús ha debido ser un buen hombre, gran filósofo, altruista. Pero ¿quién acepta? Solamente Jesús ha sido una persona
importante de la vida. Entonces solamente tenemos una reacción de admiración. ¿Y dónde está el corazón? ¿Dónde está el corazón? Podemos admirar a Jesús, podemos hacer todas esas cosas, pero ¿dónde? La segunda. Y la tercera, ¿qué cosa? Y enseñaba en las sinagogas de ellos y era glorificado por todos. ¿Qué clase de eso es? Miren lo que dice estas dos versiones. Dios habla hoy. Enseñaba en las sinagogas de cada lugar y todos le alababan. Jesús comenzó a enseñar en sus sinagogas y todos le honraban. La segunda reacción o la tercera reacción es una reacción de entrega, de alabanza. Decir, ya Señor, tú eres mi Dios, tú eres mi Cristo. Tú eres mi Cristo. Entonces son tres reacciones que tiene la gente, que nosotros cuando damos estudios bíblicos, cuando predicamos, podemos admirar y podemos ver, ya, esto es lo que sucede. Y eso es lo que sucede. Wow, vamos a continuar adelante. Lucas 7, 17 y 19. Estas reacciones, ¿por qué? Y se extendió la fama de él por toda Judea y por toda la región del alrededor. Los discípulos de Juan le dieron las nuevas de todas estas cosas. Recordamos que Juan ya estaba ¿dónde? En la cárcel. Y sus discípulos fueron a visitarle y le dijeron, estas cosas está haciendo Jesucristo y mira, su fama se está extendiendo por toda Judea. Y Juan llamó a 2 de sus discípulos y los envió a Jesús para preguntarle, ¿eres tú el que había de venir o esperaremos a otro? Él mismo lo bautizó. Wow. Estaba dudando. Pero si él mismo lo bautizó, ¿qué está pasando aquí? Bueno, él está en la prisión. Él está en la prisión. Exactamente. Y en la prisión debe preguntarse, ¿y cómo es que estoy yo aquí? ¿No acaso yo no bauticé al Hijo de Dios? ¿O será él? En circunstancias difíciles, cualquiera empieza a preguntarse cosas. En circunstancias difíciles. Pensaría que él debería irlo a sacar de ahí de alguna manera, o salvarlo. Auxiliarlo, salvarlo. Esto es increíble. Él había bautizado, había escuchado la voz de Dios que decía qué cosa, este es mi Hijo amado. Y él mismo había dicho, he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado. O sea, y Jesucristo habló de él diciendo que no ha habido mayor profeta que él, que Juan. Pero estaba preso. Y en esas circunstancias, wow, ¿tú eres el que había de venir o esperaremos a otro? Es que a veces nosotros tenemos dudas. Es que a veces la emoción viene aquí y dice, ¿y qué me está pasando? Cuando hemos estudiado en Proverbios, hemos visto que a veces decimos, wow, ¿por qué a mí y no a otros? ¿Por qué a mí y no a otros? ¿Por qué yo no puedo ser salvado? No sé, algunas cosas semejantes. Interesante la situación. Y entonces, ¿qué sucedió? Jesucristo, ¿qué dijo? Lucas 7:22. Y respondiendo Jesús les dijo, id y haced saber a Juan lo que habéis visto y oído. Fue la respuesta, sí, soy yo. Sí, no, ¿qué cosa? Los actos. Y haced saber a Juan lo que habéis visto y oído. ¿Y qué habían visto y oído? Los ciegos ven, los cojos andan, los leprosos son limpiados, los sordos oyen, los muertos son resucitados y a los pobres es anunciado el evangelio. Anda y dile, estas cosas están ocurriendo. En otras palabras, ¿qué les estaba diciendo? Estaba diciendo quién era él. Les estaba diciendo quién era él, pero ¿cómo? ¿Utilizando qué? Hechos concretos. Utilizando hechos concretos, frutos. Pero no solamente esto, sino él estaba parafraseando algo de la Biblia. ¿Se recuerdan?
Isaías, él estaba parafraseando, no lo estaba diciendo de memoria, sino estaba parafraseando de la fe. Y como reacción de esta historia, miren lo que sucede. Lucas 4, 28 y 29. Al oír estas cosas, todos en la sinagoga se llenaron ¿de qué? De ira. Y levantándose, le echaron fuera de la ciudad y le llevaron hasta la cumbre del monte sobre el cual estaba edificada la ciudad de ellos, para despeñarle. ¡Qué reacción! ¡Qué reacción! Ahora nosotros estudiamos estas tres reacciones. Miren, ¿qué podemos notar aquí? En estas tres reacciones de este capítulo, de este periodo de la historia de Jesús. Lucas 4:15, 4:22 y 4:28 al 29. ¿Qué notamos? Ante la vida de Cristo, ante la presencia de Cristo, ante eso que Jesucristo les mostró. Así dice la Biblia de mí. ¿Cuál es la reacción? ¿Cuál es la reacción de los seres humanos? Es que, hablando de los de la sinagoga, la reacción fue que se llenaron de ira porque ellos se creían lo máximo ahí en cuanto a las escrituras. Y viene este otro, nomás el hijo de José, un carpintero, ¿verdad? Que viene a hablarles igual o mejor que ellos. Entonces había envidia, había celo. Ajá. Había envidia, había celos, había todo eso. Mi hermano. Un pasaje de la Biblia que hemos estudiado el día domingo, dice acá, hermano. En este la condenación, que la luz vino al mundo, y los hombres amaron más las tinieblas, más que la luz, porque sus obras eran malas. Esa actitud especialmente de eso de los hombres que se llenaron de ira, hermanos, no era una actitud cristiana genuina, sino diabólica, porque escucharon los misterios, las tantas maravillas que hizo Dios. Ajá. Y vino Satanás a poner ira, y qué triste es eso, hermano. Tiene que ver con las expectativas que tenemos de la gente. ¿Qué creemos que pueden lograr? Oh, sí, estamos maravillados, mira todo lo que dice. Pero no es el hijo de José. O sea, siempre creemos que las personas que parecieran tener o no tener capacidad, no crees que Dios lo puede utilizar. Estamos equivocados. Dios utiliza al que tú menos crees. Al que tú menos crees. Y la reacción de ellos ante la reprensión de Jesús muestra realmente cuál era el verdadero espíritu que los estaba motivando. Qué tristeza cuando él tiene que mostrar, la gente, él no decía realmente quién soy yo. La gente podía descubrir quién era él, de acuerdo a las cosas que él hacía y al testimonio que él estaba dando. Pero así igual como el mismo sol derrite la cera de la vela, endurece el cemento. Era el mismo sol que estaba llegando. El espíritu que había dentro demostró lo que era. Wow. No, para mí es interesante notar que ellos eran los religiosos de ese tiempo. Ellos eran los cristianos de ese tiempo. Y cuando Jesús vino, no pudieron reconocerlo. Entonces, y decían, oh, pues, normal. ¿Quién es ese? Entonces, a veces yo pienso en nosotros ahora, ¿no? Como decía en la directora de escuela sabática, las cosas se están cumpliendo en nuestra vista y nosotros pensamos, oh, es normal. Tiene que pasar. Entonces, allá fue el cumplimiento exacto de la profecía enfrente de ellos y no pudieron reconocer a Jesús. Wow. No podían entender que el hijo de José fue el Cristo encarnado. Porque No como tenían si eran acceso a- religiosos, conocían la Biblia, ellos no aceptaron esa situación. Wow. Entonces lo que nos... Todo lo que él hacía que probaba que la cosa iba más allá de lo que los ojos ven. Entonces, todo lo que vemos aquí, estas tres reacciones son las tres reacciones normales de las personas cuando escuchan de Jesucristo. La primera es una reacción de rechazo, como ellos.
Cuando nosotros presentamos la Biblia en nuestros estudios bíblicos, rechazo. Es una reacción de algunas personas, como mi hermano dice, la luz viene y ellos están en las tinieblas, no aceptan. Primera reacción. La segunda reacción es interesante, y todos daban buen testimonio de él y estaban maravillados. Pero